RTV. ¿Alguna vez te has preguntado cuál es el papel de las mujeres en los medios de comunicación? Para responder esta pregunta, recibamos a Marta de Llano, Cristina Herrán, María Tello, Mariana Jasso y Nuri Gisima. Esto es La Hormona. Muy buenas noches, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Esto es La Hormona, ellas son mis queridas hormonas, yo soy Marta de Llano. Y déjeme decirle que hoy estamos de manteles largos. No les voy a revelar quién nos va a acompañar esta noche en el estudio por ahora, pero créanme que nos sentimos muy afortunadas. Valentía, amor, dedicación, pasión. ¿Qué se necesita para ejercer un periodismo fiel, puntual y un buen periodismo en México siendo mujer? ¿Ustedes qué creen que se necesite, chicas? Hijo, mucha valentía. Dedicación. Mucha valentía, Marta. Yo creo que en esta cultura que hemos crecido en Latinoamérica y en México, con este machismo, digo, si hablas que hace 63 años nos dieron el voto, apenas, imagínate este desarrollo de la mujer en los medios de comunicación, que los medios de comunicación siempre han sido un factor importantísimo en la sociedad para su desarrollo. O sea, un país bien informado, un mundo bien informado, pues tiene que ser un mundo que está evolucionando, ¿no? Y que aparte, ahorita que dijiste eso, me gustaría retomar o más bien remarcaría el mundo escucha la voz de las mujeres. Claro. O sea, claro. ¿no? Porque dices este tema machista en donde, pues, ¿quién nos oía? ¿No? No nos oía al lado, o sea, ya Sí, no claro. allá, aquí al lado. Y hemos avanzado muchísimo, ¿eh? Hoy por hoy en México tenemos, o sea, la gran mayoría somos mujeres las que estamos dentro de los medios de comunicación. Por eso... Hola. Es tan hermoso Por eso todo oye, esto. pero fíjate que, Cristina. bueno, ahorita sí es la mayoría de las mujeres que se dedica a lo mejor a esto, que está en estos medios, pero también sigue siendo algo triste que luego no somos tan reconocidas como los hombres. Digo, creo que a veces se nos ponen un poquito más de trabas para poder llegar a obtener algún premio. Es más, el reconocimiento del público ante los hombres. No, o no trabas, sino más requisitos, ¿no? Exacto. Fíjate que hablando de requisitos, estaba leyendo, fíjate que de acuerdo con un reciente estudio que analiza las biografías de 814 ganadores, se llama el premio Pulitzer, el premio a lo mejor del periodismo, se revisaron a 113 mujeres de 1917 al 2010. Y las investigaciones señalaban que además del talento y del trabajo duro de las mujeres que consiguieron el premio, tenían un común denominador. En este tiempo, ¿verdad? Uno era estudios en periodismo, especializaciones, un título de una universidad reconocida y, bueno, un puesto de trabajo en un importante medio, por ejemplo, digamos, de New York Times. Sin embargo, a los hombres no se les necesariamente pedía o que necesitaran tantos estudios o calificaciones para llevarse ese mismo premio. Entonces, es algo que... se ve desde ahí la diferencia de lo que necesita una mujer para lograr tener un reconocimiento, además de que se encontró que el 27% de los ganadores desde 1991 eran mujeres, solo el 27%. Y en otros estudios coincide con este mismo porcentaje del 27% que solo las mujeres lo ganan. Pero ya hemos logrado hacer tal vez también un cambio en el periodismo. Antes se hablaba, las periodistas solo se dedicaban en el pasado a hablar de moda, de ciertas cosas superficiales y ahora ya hablan de vida pública, de política. El espectáculo era lo que nos quedaba, muchas cosas ¿no? diferentes. O sea, era un tema de Exacto. espectáculos. Y de repente creo que evolucionamos también en el sentido de darnos cuenta que claro que podemos hablar de política, claro que podemos hablar de cuestiones que están lastimando al mundo, de enfrentarnos con el mundo, ¿no? De cara y de agarrar y pararse y decir, me puedo enfrentar al mundo con la cara de frente, porque también lo puedo hacer. Claro. Y hoy, de verdad, yo creo que hay que voltear a ver
todo lo que está pasando en los medios de comunicación. O sea, evidentemente creo que ha cambiado mucho la forma de comunicar hace mucho tiempo, ¿no? Antes era menos rápido, por ejemplo, la información, y ahora todo es, te enteras de todo muy rápido. Y qué mejor que esta información que te llega sea la real. O sea, que tú, de donde estás basándote para, a lo mejor yo leer una nota, que sea de alguien que esté reconocido. Y hoy, pues, hay temas de reconocimiento. Al iniciar, ¿no? al iniciar el bloque coincidíamos todas en que se requiere valentía. ¿Por qué? Porque en este país, Claro, porque te matan por decir la verdad. Fíjate en Veracruz hay 17, fíjate que no traigo el dato de cuántas mujeres de los 17 periodistas muertos en Veracruz, pero vamos, si tenemos un índice de feminicidios de un porcentaje de 7 mujeres asesinadas diario por el simple hecho de ser mujeres, imagínate si eres periodista, o sea, soy periodista, soy mujer, soy mexicana, tengo que ser muy valiente. Y esto que estás diciendo, muy Mari, valiente. y esto que estás diciendo, Mari, me lleva a hacer un reconocimiento aquí en la mesa de toda esta serie de programas que hemos hecho aquí en La Hormona, reconociendo el machismo que existe en México, la desigualdad que existe con las mujeres, la violencia que estamos viviendo hoy en día, y creo que no hay coincidencias. Y me hace muy feliz el hoy tener aquí en esta silla, bueno, vamos a tener aquí en esta silla a una mujer ejemplar que ha escrito innumerables artículos en la prensa, ha sido coautora y coordinadora de diversos libros, pero tiene algo que digo, caray, no hay coincidencias, hay diosidencias. Ella es experta porque ha basado casi todo su camino en defender a los derechos de la mujer. Ay, qué bonito. Ella da conferencias, entrevistas, ha viajado por el mundo. Bueno, me quedaría corta, de verdad, de su trayectoria tan fascinante y de yo no diría que grano de arena, o sea, de este tabique que ha puesto en pro de las mujeres mexicanas. Sí. Para mí y para todas creo que es un honor el recibir hoy en La Hormona a Sara Lovera. Bienvenida. Nos pararemos, niña. Nos paramos, Sí, nos paramos. Buenas noches, Sara. Bueno, qué gusto y qué honor. Adelante. Que te podamos tener en la mesa. Y digo te podamos porque ya preguntamos si podíamos tutearla, porque con estas alturas de reconocimientos uno ya no sabe si tutear, pero de verdad Semejante qué gusto, eminencia. exacto, Qué qué gusto que te barbaridad. sientes con nosotros en la mesa. Esta es tu mesa, ya te la cedemos también. Muchas gracias. Sara, bienvenida. Eres para mí un ejemplo de mujer, de verdad. Ayer que me dijeron que iba a estar en el programa estaba yo emocionada. Creo que no hemos dormido, ninguna. No hemos dormido viendo tus videos en YouTube, toda la información. Sí, toda tu información. Pero antes de entrar de lleno a estos temas, a mí me gustaría saber qué movió a Sara Lovera a dedicarse al periodismo en un país como México. Bueno, el próximo 19 de noviembre, no sé si ya transmitimos el 19 de noviembre. A lo mejor ya pasó. Voy este a cumplir programa. 50 años de vida profesional. Creo que era muy joven como para saber exactamente contestarte, pero sí me gustaba, pues me gustaba enterarme de las cosas. Me fascinó que el director de la escuela donde ingresé lo que tenía era una biblioteca, creo que me interesaba aprender y no me equivoqué. Y luego me gustó mucho ser periodista. ¿Por qué volcarte a este tema de las mujeres? Que creo que es como algo que te ha movido desde siempre y te sigue moviendo. Sí, yo creo que me inicié en una coyuntura. Entré al periódico en noviembre de 1968 y ahí escribía una mujer que había estado en las lides buscándonos el derecho al voto en los años 30, doña Adelina Cendejas, que me preguntó en la redacción, apenas había yo entrado, si yo iba a escribir solamente de los hombres. Y yo pregunté, ¿y de qué se trata? ¿Qué es lo que me está preguntando? Creo que ahí empezó toda esta historia. Y no me dediqué solo a escribir sobre la condición social de las mujeres o a reportear. La condición, he sido una reportera de todos los temas. Durante casi 30 años estuve en la calle, reporteando y entrevistando a la gente.
y haciendo distintas actividades que te obliga a hacer el periódico y el periodismo cotidiano. Entonces, lo que sí hice, que quizá vale la pena señalar, es reconocer que las mujeres somos más del 50% de la población, que estamos en el mundo construido, dirigido, mantenido por los hombres, pero que hemos contribuido a este mundo que hoy conocemos desde hace muchos siglos, que hemos estado ahí contribuyendo y armando las sociedades contemporáneas. Oye, sin duda una de tus contribuciones, yo diría que una de tantas contribuciones valiosas que has tenido es el ser socia fundadora de La Jornada. Platícanos de esto. Sí, qué maravilla. Bueno, el otro día una amiga me decía que con tantos años he fundado algunas cosas. Poquito. No, o he participado en la fundación, para ser más precisa. Bueno, La Jornada es como mi periódico número 6, desde que comencé a trabajar. En el primero que empecé a trabajar, que se llamaba El Día, participé en la fundación de su periódico vespertino que se llamó Crucero. Luego participé en la fundación, después de estar en El Día, volver al Día y irme al 1+1, en la fundación de un servicio de noticias de mujeres que se creó en 1978, después de la primera Conferencia Mundial de la Mujer, de la cual soy ahora coordinadora regional. Servicio de Noticias de la Mujer para América Latina y el Caribe. Entonces era mundial. Y La Jornada fue un reto, pero nació también en una coyuntura. Era el momento en que el país comenzaba a pensar en una nueva democracia. Antes del año 84, en que nació La Jornada, no había registro para algunos partidos de izquierda. Se abrió un registro amplio, se hizo una reforma política, se reconocieron por primera vez en voz alta, por ahí, los derechos humanos de las personas, se empezó a hablar de eso, digamos, de manera cotidiana. Y fue una coyuntura muy importante para La Jornada, y fue un periódico que nació, decía, para darle voz a los que no la tienen, y en una combinación entre periodistas que vivían del periodismo e intelectuales que vivían de otra cosa, pero que les gusta escribir en los periódicos, y de algunos artistas que regalaron buena parte de su obra para que pudiéramos nacer. Fue una experiencia quizá la más importante en mi vida, y te diría algo más, que estás inquieta con eso. Yo digo que en La Jornada Déjamelo ahí, te voy a poner en pausa. Los voy a dejar en ascuas. ¿Cómo ves? Muy bien, porque iba yo a quemar algo. Sí, va a quemar algo Sara Lovera. Estás en La Hormona. No te despegues, apenas acaba de terminar el primer bloque, así que te esperamos aquí. En la mesa estamos con Sara Lovera, periodista y activista mexicana. No le cambies. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Si le acabas de prender a tu televisor, déjame decirte que está con nosotros en la mesa Sara Lovera, periodista y activista mexicana, un mujerón literal. Y antes de irnos una pausa, ¿nos dejaste en ascuas? Va a quemar algo, va a quemar algo. Algo tiene que decir. Estábamos hablando... Ay, no, ahora Estábamos hablando de La Jornada y nos platicaste que antes de La Jornada había estado en el diario El Día y bueno, sí, en La Jornada quemé etapas rápidamente y hice varias cosas. Quizá como en ningún lado, reportajes que ahora ya nadie paga por investigación profunda. Qué triste. Que Sí, yo claro, ahorita me voy a volcar a este tema, a un hace- rollo de que es muy mal pagado. Sí, sí, y entonces Y es tienen una que hacer friega la equipos, chamba. ¿no? Claro, claro. Para sobrevivir. Y luego fue ahí donde yo hice una publicación feminista, donde la dirigí 11 años, que se llamó Doble Jornada, en La Jornada, sin dejar mis fuentes, o sea, triple jornada, la de la casa, la de doble jornada y la del periódico. Yo apenas te iba a decir que considero que es una carrera sumamente matada. O sea, hay que entregarse de verdad todo el tiempo, estar volcado a desde pensar en cómo vas a escribir y qué es lo que vas a transmitir, investigar muchísimo, o sea, un tema de investigación impresionante. Y creo que algo que a veces nos perdemos, o sea, la gente que está en medios,
Los periodistas, sí, no tienen una idea de lo que es estar esperando. Que te dé la entrevista tal, que te dé los datos de tal. De verdad es una carrera muy matada, muy peleada y muy mal pagada. Y que te traten fatal y que luego estés esperando, no te den la nota. Sí, o que te incluso digan, hijo, que ¿qué estés crees? arriesgando Ya el se fue. pellejo. O Sí, que estés arriesgando el pellejo. ¿no? Está, o sea, ahora sí que yo me gustaría El que platicaras pellejo como y tu otras experiencia. cosas. Porque después de tantos años, obviamente has habido una evolución también en el periodismo. Pero, ¿desde cómo ha sido esta evolución? ¿Y cómo le hiciste para sobrevivir, hija? No cualquiera sobrevive. Yo creo que hoy estamos en una situación muy crítica donde todo lo que dijiste es verdad. Tenemos 184 compañeras y compañeros asesinados en muy poco tiempo. El periodismo tiene un enorme grado de dificultad con la aparición de las nuevas tecnologías de la comunicación. Se cambió... todo lo que tú dijiste es lo que yo hice, o sea, buscar un documento, me fui famosa porque leía al revés, porque me los robaba, porque Estas son las reglas periodistas. Oye, peleaba el espacio, no me dejaban, había 2 o 3 machos que decían, y como esa señora la mandan a la fuente política, ¿qué les pasa, no? Pero esa era una etapa distinta a la tremenda que viven nuestros compañeros y compañeras el día de hoy. Sí. Oye, y justamente hablando de lo que viven, sí quisiera saber yo, desde el momento cuando empezaste en la jornada hasta ahora, ¿has visto si esa diferencia de la inclusión de mujeres, pero también tal vez el peligro que ahora corren? He visto y he leído, ahorita estaba leyendo de ciertas periodistas, que por ejemplo van a apoyar a ciertas señoras, o sea, en movimientos feministas, o van a tomar la nota más bien y piensan que también son de las mismas que están ahí, les han robado el equipo de trabajo, después las han metido también a la cárcel porque están ahí, ni siquiera las dejan hablar ni nada, luego las sueltan con cualquier pretexto cuando es libertad de expresión. Entonces a mí me gustaría saber si ha cambiado, han aumentado las mujeres y si ha cambiado también la peligrosidad de ser periodista como mujer. Sí, yo creo que ha cambiado mucho. Una cosa que te voy a decir es que ya tiene como 20 años o 30, que las mujeres, que las personas que estudian comunicación son mayoritariamente mujeres. Alguien decía aquí antes de que yo pudiera entrar, a pesar de todo y a pesar de la distancia que estaba yo. Lejísimo, A pesar de que la tenían encerrada y atrás y no la Escuché que algo dijeron, bueno, sí somos mayoría en muchas redacciones donde todavía se hace periodismo tradicional. No sé en las redes sociales cómo estamos, y ahí tenemos muchos ataques las mujeres, pero efectivamente sí cambió por la cantidad. Cuando yo empecé a trabajar y hemos hecho un ejercicio, hace 50 años éramos 12 en los periódicos así llamados nacionales, que se hacían 12 mujeres. 12 mujeres de todo el personal de esos periódicos nacionales que se hacían en la Ciudad de México. Novedades, Excelsior, El Universal, etc. Yo trabajaba en El Día y existía la prensa también. Incluso fuimos muy amigas con el tiempo las periodistas. pioneras de aquella. Las mujeres. Ya había mujeres en el Novedades, en Diario de la Tarde. Habían hecho como una cosa inductiva para que entraran, porque hubo una escuela muy antigua en la Universidad Femenina de periodismo. Es decir, pero a partir de los años 70, las redacciones se llenaron de mujeres en el periodismo tradicional. Y yo creo que hoy, en el periodismo digital, hay muchísimas mujeres dueñas de los periódicos digitales. Ahora, por cantidad, lo que realmente se agudizó fue la persecución de los periodistas. Que lo que sí quiero decir, porque vamos a muchos lugares y nos pueden ver en cualquier red social, decir que la mayoría de los periodistas asesinados, atacados, a los que se les ha coartado la libertad de expresión, son de estados de la República o de pequeñas poblaciones o de algunas capitales. Es decir, no hay como una política contra la libertad de expresión nacional. Es más, yo diría, vivimos contradictoriamente en una época donde están transparentes los asesinatos de hombres y mujeres periodistas, como 25 mujeres en los últimos 20 años. Están más transparentes, pero al mismo tiempo, hace 50 años, insisto, porque estamos como así, ¿no? De cuando yo era niña y ahora que apenas soy adolescente. Bueno, Claro. no había más que una ventanilla para obtener información, estaba en Los Pinos.
justo estaba concentrada toda la información en un solo hombre que era el presidente. Todos estos años se abrió. Hoy no solamente no está concentrada, sino que podemos hablar mal del presidente. Esto como que fue más claro desde Vicente Fox, ¿no? O para mí fue como más, sentí más apertura desde ese sexenio. Sí, pero se fue abriendo un poco antes. ¿Sí? Sí, porque precisamente lo que hablábamos antes del movimiento del 68, de la necesidad de la apertura democrática, que así se llamó cuando llegó Echeverría. Lo que pasa es que ninguna de ustedes había nacido. Yo Digo, nací lo en Sí, no, yo me siento. acuerdo de Miguel de la Madrid. Por eso, pero en el Sí, claro. 70, imagínate, ¿no? Yo me acuerdo de Iban Peña al Nieto. kinder. La que hubiera nacido ni al kinder, no sabía ni leer y escribir. Bueno, entonces hubo como un proceso, de las reformas políticas, que fue abriendo. También abrió los medios de comunicación. No lo que quisiéramos. Todavía hoy tampoco hay lo que quisiéramos, pero sí hay un espacio de mucha más libertad de la que había hace 50 años. Definitivamente. Me acuerdo que Díaz Ordaz mandó cerrar un periódico porque, por supuesto, no de manera inocente, publicaron una foto de un orangután y abajo decía presidente Gustavo Díaz Ordaz. Y en la foto de Díaz Ordaz decía el orangután no sé qué. O sea, eran las fotos juntas. El Diario de México se llamaba y lo cerraron. Lo que hoy sería un meme. Es un meme que a nadie le pasa nada. Sí, claro. O que una periodista dice que el presidente Peña hizo fraude con la Casa Blanca. No sabemos, no hemos visto los documentos. Quiero decir que hay libertad para investigar, para decir, para documentar la estafa maestra. Claro. ¿No? Y por menos de eso, realmente te corrían del periódico. Sí, claro. Hablaba el presidente y decía, a ese reportero. Pero que también Te hay que- mataban, creo Sara, que- te mataban en ese tiempo por decir algo Sí, contra pero el no con la presidente. misma frecuencia. Y es posible que no sepamos, porque las dificultades de los medios de comunicación de entonces Sí. eran mayores para enterarnos qué pasa en la Huasteca Potosina, ¿no? Ujú, claro, y Te ahora enterabas con de tu esa facilidad. alrededor, ¿no? De ahí. Hay Era menos algunos rápida la libros que han información. documentado que siempre hubo persecución y asesinatos. Lo que sí creo es que hoy sabemos más. Solo más se oía rápida de la Buen Día. información, ¿Recuerdan Es más este rápida. periodista Buen Día que Sí. fuera como que el único? Y ahorita, sí, claro. 1984, un poco antes de que naciera la jornada, Sí, 30 sí. de mayo. Sara, yo quiero preguntarte, ahorita que decías esto de a lo mejor no la cabeza de presidentes y todo este mundo de gente, era que ahorita decía, no, es ella, quítalo, mija, ¿por qué no? ¿Qué pasa con las líneas editoriales que tiene cada empresa? Porque sé que hay empresas en donde, no, a mi cuate no lo toques, nadie puede hablar mal de él, no, de este lado a tal sí, aquí vamos a atacar por tal. ¿Qué pasa con estas líneas editoriales que a veces uno tiene que seguir? Y que como periodista, si estás en cierto medio, vas a tener que seguir. ¿En dónde está esta línea bien delgada entre limitarte la libertad de Sí, expresión? tú realmente libertad de expresión. Sí. ¿Qué tal? ¿Qué pregunta tan compleja? A ver, Perdona, mija, pero es que a mí me cuesta como... antes o decirlo de otra manera, en mi época, que no hace tanto tiempo, en mi época era identificable que había periódicos claramente de derecha que atendían a los empresarios, que eran de los empresarios, puedo decir como Novedades o El Heraldo de México. Había de la izquierda moderada, porque en México nunca ha habido una izquierda radical. Sino de aquella época incluso ilegal, que podría ser el periódico El Día, en el que yo inicié mi labor, y había habido uno antes que se llamaba, bueno, no me acuerdo. Ok. Y luego había los periódicos de la Revolución Mexicana, los superoficiales, Ah, sí, claro. que eran voceros de lo que El todavía Sol de se México, no consideraba. creo, ay, perdón, pero no Todavía sé. no nacía el Sol, fíjate. No, había nacido el Universal. El Universal, sí. un diputado de los primeros diputados revolucionarios, es de los cofundadores. Sí. El Universal. Había esta división como muy clara: gobierno, intereses económicos, Izquierda. moderada, pero que empezaba a relatar lo que pasaba en América Latina con las revoluciones, etc. Lo que pasó hoy es como con los partidos, ¿y a quién pertenece cada quien? A lo que tú dices. Es amiguismo nomás, no puedes hablar de mi amigo
y luego ni sabes por qué. Pero yo diría que esto te permitía sí decir, incluso elegir y decir dónde quiero yo ¿para trabajar. dónde me Claro, voy? claro, ¿Dónde quiero claro, desarrollarme? casi. Pues si soy muy de la Revolución Mexicana, pues me hubiera encantado hacer carrera en el Universal. Sí, Y claro. a lo mejor la hubiera hecho. Sí, claro. Y bueno, y respondiendo a esta pregunta, vamos a hacer una pausa. La verdad, yo ni siquiera me quiero ir a una pausa. Yo estoy bien contenta platicando con tampoco, Sara, estoy pero bueno, fascinada. clases me mandan. ¿Quién mantiene la televisión? Exactamente. Entonces, vámonos a una pausa. Yo te quiero recordar el WhatsApp 4445 70 58 54. Ponte en contacto con nosotros y también síguenos en redes sociales. Estamos en Facebook 9TV. Ya volvemos. Oigan, aquí en la mesa estamos muy contentas. De hecho, fuera del aire no parábamos de hablar, no podíamos regresar al bloque porque hoy nos engalana con su presencia Sara Lovera. Si le acabas de prender al televisor, te recomiendo que veas la repetición porque este Espérate, programa... Betty ya dijo que va a durar 2 horas. ¿Ah, ¿a mí? sí? Bueno. Pero 2 dijo que horas. Quedamos. Oye, Sara, y tenemos muchas preguntas. No es broma lo de las 2 horas. Sí, claro. Dice, tengo compromisos. No, la gente va a pagar la tele. No, hombre. Una historia tan interesante como. Tenemos muchas preguntas super y me rating gustaría contigo. darle el micrófono a Nuri, que le quiere hacer una pregunta, ¿no? Sí, Puntual sí, sí. a Sara. Oye, bueno, es que queríamos saber el papel realmente de la mujer en los medios de comunicación. Y bueno, tras bambalinas, se podía decir, yo te preguntaba, ¿cuáles son las etapas de la mujer en el periodismo? Bueno, yo creo que las mujeres escribieron en lo que hoy podríamos denominar medios de comunicación desde la aparición de la imprenta. Por lo tanto, en el primer periódico, La Gaceta de México, que nació después de la independencia, las mujeres escribían, les cuento. Cuentos, poemas, cosas que ustedes llaman íntimas. Si las mujeres empezaron a hablar de su vida en esos medios de la etapa independiente. Después fue muy importante, cuento como 359 revistas dirigidas, hechas por las mujeres, sobre temas fundamentales: educación, familia, derechos familiares, derecho al voto, derecho a participar en las escuelas con los niños, revistas revolucionarias a favor de la República, hablando del Estado laico, mujeres que después van a participar en algunos movimientos sociales y políticos, y luego mujeres que hablan de la educación de mujeres. En la época de don Porfirio Díaz hubo 2 cambios fundamentales para las mujeres. Fueron a la escuela, hubo muchas escuelas para mujeres. Se fundó la Normal y se fundó la escuela Casa Amiga, que inventó Carmelita, su mujer, que es donde las mujeres aprendieron administración, planeación, economía. Todas las mujeres que luego van a la Revolución, la mayoría son egresadas de estas escuelas. Tienes que ir a una de esas, Mari. Sí, Hablando de sí es cierto, Mari, sí. Lástima que ya no hay. No por lo de la economía. Sí, claro. Entonces las mujeres de pronto participan en la revolución, pero no inauguran el periodismo moderno. El periodismo moderno, que es comercial, que los más antiguos periódicos, podríamos decir que uno de los más antiguos es el Universal, ahí las mujeres son enviadas a lo que yo llamé mucho tiempo la cocina del periodismo. Indebidamente, porque la cocina es muy noble. El hacer temas de sociales, de bautizos, de bodas, a hablar de los niños, a hacer columnas de la maternidad, durante mucho tiempo, hasta los años 60. Estuvimos recluidas. Solo escribían las especialistas, o sea, las escritoras consagradas, las científicas que querían escribir en un periódico consagrada, una que se hubiera destacado por ser una intelectual y podía escribir hasta de política, como la China Mendoza, que es una escritora y es periodista. En realidad tiene origen periodista, pero ella logra un espacio. O Elenita Poniatowska, que es la fundadora de la Nueva Entrevista, ¿no? Claro. Entonces, fuera de ellas 2, quizá otras 3, Lía Engel y alguna otra, las mujeres estaban haciendo sociales. En Excelsior, nunca, el Excelsior antiguo y el de Scherer, nunca. 30, 20 años después de Proceso,
alguna mujer pudo escribir en Proceso. Si quieren ubicar un lugar súper macho a pesar del movimiento feminista y la evolución. Ahí. Los demás se abrieron en los años 60. Dime una cosa, ¿con quién te tocó trabajar que fuera así como tu mejor experiencia? Eso le iba a preguntar. porque ¿qué ya ves? ves, Sí, no, yo le quería preguntar su mejor entrevista en su vida. No, pero primero contéstale a Marianita si quieres. Sí, pegado, sí, porque claro. puede ser con alguien Sí. que trabajó o alguien a quien entrevistaste, que Sí, fue como sí. parteaguas para ti de hasta de crecimiento. Bueno, yo sí fui compañera de periódico de la China Mendoza y de Doña Adelina, que ya les mencioné. Doña Adelina cubrió en el ferrocarril la campaña de Vasconcelos, para que medio piensen como Ay, periodista. Fíjate, te iba a hablar ahorita perdón que te interrumpa aquí un paréntesis, de Antonieta Rivas Mercado, que fue decía Amiga que de era- Doña Adelina, ¿eh? y enamorada de Vasconcelos, o sea, Sí. pero ella escribía, a mí me llama la atención su vida de ella, por lo que estás diciendo el parteaguas, porque solo se le identificaba porque era amiga de los hombres poetas y de los intelectuales, ¿me mecenas, entiendes? fue Sí. mecenas, Entonces, patrocinó. sí, claro, ella era la de la lana, porque Sí, claro. su papá fue el que hizo el ángel, monumento, el ángel de la ángel de la independencia, independencia. claro. Entonces, digo, me encanta, ay, de verdad que se me da escalofrío, porque ver este proceso de la mujer, cómo estaban identificadas en ese momento y cómo empiezan a romper todas ustedes esta parte de que la mujer no era solo ya la amiga de los intelectuales, era ya una intelectual. con Una posición, recomendación claro. de lenguaje, chicas, somos las mujeres. Las mujeres, las mujeres, mujeres. La claro. mujer Estamos de en proceso de Agustín Lara, deconstrucción. Alabastrín, Sí, claro, mujer no, divina. no. Somos las mujeres, somos Las todas muy mujeres, diferentes. sí. Ustedes son de San Luis Potosí, yo nací en Veracruz. Bueno, Ajá. Sí, te interrumpí, estabas no, diciendo no del importa. más importante. Muy interesante para mí conocer a Adelina porque me acercó a muchas que estaban muertas y otras que estaban vivas y que nos dejaron huella y patria y voto y etcétera. Conocí a doña Amalia González Caballero de Castillo Ledón, fue una de las primeros personajes que entrevisté, fantásticas. Qué chula Ella de muy apellido. rápido Sí. fue la primera mujer en un gabinete. En la época de López Mateos fue la subsecretaria de Cultura, pero ella es la que además teje, como se dice ahora, alianzas y es súper grilla para que nos den el voto. Le hice en la última entrevista en vida al general Lázaro Cárdenas. Viajé con él en Michoacán. Trabajé con la China, ya dije que fue mi compañera. Conocí en casa de la China muchos personajes de la época. Era como una época de transición, la que me tocó. Muchos intelectuales que ahora sabemos que existieron y que se murieron luego en el 71, en el 75. Que tuve chance de conocer en casa de la China. Bueno, ha sido una fructífera vida de periodista, encantada en los dos niveles. Pero Adelina es la autora de que yo me interesara por mirar a las mujeres. Yo no sé si es un periodismo militante, aguas. Yo lo único que hice fue poner mi capacidad profesional en mirar a la mayoría de la población del mundo, que somos las mujeres. Y tomándome de esto, Sara, yo vi una entrevista en donde tú mencionas claramente que has estado en la ONU y aquí en la mesa hemos dicho varias veces, mencionado la equidad y tú ahí dices algo que a mí me llamó mucho la atención. A ver, no es equidad, porque por darle a la mujer lo que creen que nos hace falta, le corresponde, estamos fregadas, ¿no? Por decirlo de algún modo. Entonces, Entonces, no, desde ahí nos hablas estamos de echando para igualdad. atrás. Me encantaría que nos hablaras de eso un poco. Sí, muy rápidamente. Se usó equidad porque tímidamente reconocieron al movimiento feminista y les dijeron, bueno, les vamos a dar lo que podamos para hacerlo menos inequitativo Y al ampliarles la mundo. cocina, ¿no? Como Ampliarles dicen. la cocina. Entre otras cosas. Sí, sí, ¿no? sí. Ponemos el Día de la Madre por si quieren una Claro. licuadora. Una Entonces, licuadora. hay una corriente desde hace algunos pocos años, con este sexenio, o coincide con eso, 6 años, 7, que en Naciones Unidas cambiaron la palabra equidad por igualdad. La aspiración es la igualdad. En el mejor sentido de la palabra, a los hombres les molesta mucho eso. Y dicen, es que ustedes quieren perder su feminidad. Bueno, pues nuestra única diferencia es la sexual. Claro, Ellos nos embarazan y nosotras nos embarazamos. Pero fuera de ahí, tenemos la misma cabeza, la misma capacidad. Estamos en todos lados, pero estamos en condiciones desiguales. Ocupamos
por las mismas actividades menos salario y somos poco reconocidas en términos globales, aunque hoy estamos en la NASA, estamos en las fábricas, estamos en las universidades, estamos en los ejidos, estamos en todas las fábricas, estamos en todos los call centers, estamos en todas partes. En todas partes. Y todavía hay periodistas que no nos miran. Y yo preguntaba en San Luis Potosí, ¿hay algún periodista que en la mañana dice, señora, no salga de su casa, hágale buena comidita a su marido? Y la pobre señora es una ejidataria que tiene que ir a cuidar el campo porque el marido está en Estados Unidos y además en la tarde tiene que ir a la escuela y luego ir al médico y además ganar el dinero y administrar su casa. Las mujeres ya no escuchan a este tipo de personas. Sí. Claro. Que les hablan como en el Pues es siglo que ya ni es XIX. real. Sí, claro. No eso tiene ya que no ver con la existe. realidad. Eso es una evolución. No solamente lo pedimos, sino es una evolución económica. Entonces, la aspiración es la igualdad y aguas. Ahora resulta que le ponen a cosas igualdad sustantiva. Esa es una barbaridad. Miren. Qué ¿qué bueno quiere que lo decir? tocaste. ¿Qué Qué bueno que lo tocaste. Qué maravilla. Quiere decir que todos los derechos en México, las mexicanas, todos nuestros derechos están en todas las leyes. Ellos no lo saben, no lo quieren leer, pero están todos nuestros derechos. ¿Pero qué creen? En la vida práctica no. Y entonces la aspiración es tener, ¿qué quiere decir eso? Que no es lo mismo igualdad de jure o de ley que igualdad cotidiana. Entonces a eso se refiere la igualdad sustantiva. Cuando la tengamos en la vida cotidiana, cuando ninguna de nosotras tengamos que pedir permiso. O volver a hablar de igualdad. Sí. O Ya volver no a es- hablar claro, de igualdad, ya no es necesario. Claro. Exactamente. No, Sería no, la sería, igualdad ajá, sustantiva. sería o sea, maravilloso. ya todas las personas, seres humanos esta y aves, parte- somos iguales. De la, que yo también te escuché, Sara, me encantó, de la paridad. O sea, es que a mí me encanta la política. Y esta parte que hemos avanzado, la verdad, ahora tiene que ser por ley, pues la misma cantidad de diputados o de diputadas o de senadores, no es que es una barbaridad lo que te vaya a decir, pero ha sido tan rápido esto. Yo sí creo y estoy convencida que las mujeres estamos listas, pero de verdad lo vivimos, no la creemos. O sea, Mari, estas que- con esta qué pregunta, pena, ¿no? me encanta Sí. tu pregunta, con esta pregunta vamos a hacer una pausa para irnos a un corte, porque Todavía bueno, tenemos otro todavía bloque. tenemos otro. ¡Fantástico! Entonces, vamos a hacer una pausa. Estamos en La Hormona hablando con Sara Lovera. Nos vamos a ir con esta pregunta de nuestra compañera María Tello. Yo te recuerdo el WhatsApp es 44 45 70 58 54 y también te invito a que nos sigas en Facebook 9TV. Ahí no nada más a nosotros, también Tu Casa al Día y todos los programas. Hacemos una breve pausa. No le cambies, volvemos. Muchísimas gracias por seguir con nosotros. Yo les voy a confesar que fuera del aire, la plática continúa, porque no podemos perder la oportunidad de platicar con este mujerón que es Sara Lovera. Antes de irnos a una pausa, nuestra compañera María Tello le hizo una pregunta que me encantaría reformularas, por si nos acaban de sintonizar, y pues continuar con esta charla. Sí, de la parte de la paridad, o sea, la mujer en la política, si realmente, ¿cómo ha sido tan rápido? O sea, es una lucha de muchos años, pero lo que hemos visto ya palpable en nuestra vida diaria realmente fue como rapidísimo. O sea, de repente de un sexenio para otro, unos años, ya teníamos que entrar a la política. O sea, yo estoy convencida que las mujeres tenemos la capacidad, por supuesto, o sea, no lo dudo, pero sí no la estamos creyendo, o sea, sí está la mujer empoderada o ¿Es de dientes que para afuera o es sí, real? o es real. ¿Tú cómo lo ves desde tu Bueno, yo trinchera? creo que, a ver, la paridad es solamente para los congresos, el nacional y los locales. Se peleó, se buscó, se consiguió en algunos estados de la República la paridad para las planillas municipales. Y luego avanzamos para las últimas elecciones y ya hablamos de paridad horizontal y vertical en los municipios. Hoy tenemos 536 presidentas municipales electas de 2.500 municipios. Quiere decir, apenas
el 25%. Claro. Sí. Y no es para las cámaras, es para las listas electorales. Quiere decir que todavía en el 14 y en el 15 y en el 16 y en el 17 no alcanzamos la paridad en la Cámara. Ok. Casi la alcanzamos en las últimas elecciones, 49 punto algo. ¿Esto es importante? Sí, es importante. Es muy importante que las mujeres den ejemplo de capacidad en la toma de decisiones. No es un tema de creérnoslas. Las mujeres han peleado 194 años, hice la cuenta, desde la primera vez que pidieron el voto en Zacatecas en 1824 hasta el día de hoy. 194 años solicitando el voto, es decir, participar en la vida pública. Entonces, no es un problema de creérnoslas. Sí tenemos un problema muy grave. Apareció, quedó clarísima la violencia política. Es decir, es el entorno el que no nos quiere. No nos quieren las dirigencias de los partidos, no nos quieren los jefes de las comunidades, no nos quieren nuestros maridos, no nos quieren algunos de nuestros hijos. Porque la vida pública tiene que ser una decisión entre la vida privada. Es decir, tú no puedes ser esta magnífica periodista, que es muy buena preguntona, ella. Y yo misma, y ser al mismo tiempo el ama de casa tradicional. Eso es una barbaridad. Sí, de hecho me estoy preguntando ahorita quién le está dando de comer a mis hijos. Tus dos hijos. Te quería preguntar ahorita que tocaba María este tema de la política. ¿Cómo nos la creemos o no en todos los ámbitos? Porque, por ejemplo, teníamos, y ya lo hemos comentado en otros programas, el ejemplo de Margarita Zavala, ¿no? Que, bueno, pensamos que tal vez podemos llegar a tener a esa equidad o que somos iguales, como dices, nada más en lo sexual somos diferentes y de repente no nos la creemos porque ya estando ahí, alguien que pudiera ser un ejemplo para todas las demás de lograr algo, ya sea política, en el periodismo o en algún otro ámbito, de repente dice, ay, no, mejor ya no. Bueno, a lo mejor políticamente ya no le convenía. Ojo, ¿No no fue una tendría que ser desilusión? ejemplo. No fue una desilusión, yo creo, no tiene mucho que ver. Hay una primera diputada local de San Luis Potosí, se apellidaba... ¿Josefina Zavala? No, Ipiña. Ahora alguien nos puede pasar un papelito con el nombre completo. Sí. La señora Ipiña, que fue como en el año 60, 60 y tantos, la primera diputada de San Luis Potosí, dejó escrito un librito que la amiga Carolina investigó y leyó, que se llama Mi paso rápido por la política. Mientras la política siga siendo de los hombres y la manera como acuerdan, autoritaria y tremenda, muchas mujeres no quieren estar en la política. Y yo creo que el mensaje de Margarita era esto que está pasando en el PAN, la rebatinga, el tema del poder, y quizá ella no quiso estar. Entonces, no hay mujeres cobardes, no hay mujeres que no quieren, la política no es el non plus ultra. A lo mejor ser científica es mejor, o ser periodista como nosotras es mejor, ¿no? Te pueden escuchar a lo mejor hasta más. Se llama Matilde Cabrera Ipiña. Se las recomiendo. Es tu tía y fue la fundadora de la academia de no sé qué. Bueno, y escribió muchas historias de las haciendas alrededor de San Luis Potosí. No, sí, por eso eras... Pero Yo sí. soy una necia. Ya decíamos, que me encanta. esa es mi afición, es investigar la historia de las mujeres. Entonces sí sé de historia de las mujeres mexicanas. Doña Matilde, que la completó toda la averiguación, nuestra amiga Carolina. Carolina, hay que decir Ella el ya nombre levantó completo. Ajá, El nombre completo. Jaime. Soy yo. Pollo. Formó parte de un librito que hicimos, fantástico, que se llama Las Indispensables de las primeras presidentas municipales, regidoras, diputadas locales, diputadas federales. ¿Qué tal? Entonces hicimos 18 historias, va a estar en la biblioteca del Instituto de las Mujeres de San Luis Potosí, el libro que se llama Las Indispensables. ¿Por qué? Por estas cosas, porque son los ejemplos. Entonces yo les diría que hay montones de historias de mujeres ejemplo. Decíamos hace rato que la señora que formó parte de la conspiración e hizo el primer documento
para que Porfirio Díaz se fuera como dictador, pues es una señora periodista de San Luis Potosí, doña Dolores Jiménez y Muro. Sí. Y que además después escribió el Plan de Ayala. Sí. Sí. Y daban un premio porque ella hizo toda la introducción y organizó las ideas no porque no tuviera capacidad, pero organizó las ideas de Emiliano Zapata en términos de escritura. Entonces quiere decir que hay muchos ejemplos que las mujeres tendríamos que seguir y saber, por eso es mi manía. Claro. Mi manía, si tú me dijeras, después de ganar la nota, de temblar todavía tiemblo cuando consigo la nota. Sí. No. Después de eso, buscar las historias de las mujeres y divulgarlas. Hay muchas historiadoras feministas. Ellas han recuperado la mayor parte de las historias, solo que están en libros con un tiraje de 1,500 ejemplares. No, pues sí. A ver, pues no. no. Oye, por eso me ¿cómo? encantó este libro de cuentos que salió ahorita, de cuentos de buenas noches claro. para niñas rebeldes. claro. Mis hijos están fascinados y digo, caray, claro, en lugar de leerles historias tontas, ¿no? Les leo sobre estas mujeres magníficas y ¿De veras se tienes inspiran. hijos? Sí. Es de las madres Oye, adolescentes. Sara, y de veras no sé quién les está dando de cenar ahorita, pero bueno. Sara, y otra pregunta, si entre periodistas, hombres, periodistas mujeres, ¿sigue habiendo tal vez ese trato desigual de periodistas hombres hacia las mujeres? ¿O esa defensa de mujeres hacia los hombres periodistas? Pues sí hay trato desigual para todas las mujeres en todos los espacios de trabajo. ¿Sí? Hacernos cargo de que hay desigualdad es no suponer que las cosas cambiaron. Han cambiado lentamente, por supuesto que sí. Nos ponemos pantalones, nuestras tatarabuelitas no se ponían, etcétera. Ahora vamos a estar en la Cámara casi en igualdad de condiciones, ya antes eran poquititas. Bueno, pero en los periódicos todavía son muy machos los dueños de los periódicos, y observé en San Luis Potosí algo interesante. Fui como a 5 municipios contratada por el Instituto de las Mujeres y encontré que las mujeres no firman más los hombres. Sí. Eso me tiene que indicar algo, porque al mismo tiempo hablan de que las redacciones son 50%. Entonces, Claro. ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando ahí, verdad? Hijo, San Luis Potosí a mí se me hace hay un tema... No, creo que- suéltalo. Déjale abro la llave. No me enojo, más bien al revés. No o sea, muy distinto a los demás. bueno, ajá, Yo creo quizá que no. es en Y a lo general. mejor esta parte es la que nos falta, ¿no? Voltear a ver a los demás lugares y de ahí como agarrarnos como equipo, ¿no? Entonces vamos Así como es. bolita todos y Así como es. bolita a crecer. Oye, Sara, no me gustaría que dejaras hoy esta mesa sin antes comentar con el público que tienes más de 30 reconocimientos y premios. Es que eres fregona, eres fregona. ¿Fuiste candidata ¿Cuál? al premio Nobel? De la Sí, paz. en el 2005. Yo O sea, casi, nada, ahí nada. no dormí. En el Yo 2005. ahí no dormí. Dije, yo, esto no puede ser, o sea, me tengo que poner Pero es como que no conoces en el mundo, o sea, sales de todo en el mundo y Estas estás alguien aquí contigo. nominaciones y reconocimientos. ¡Qué orgullo! ¿Cuál es alguno que tú digas, este es mi bebé? Este sí me lo gané a pulso, este me hace sentir orgullosa, este es, para mí fue maravilloso. Yo creo que entre esos 30 hay una de mis compañeras, periodistas organizadas, que me dieron cuando cumplí 30 años de vida profesional, hace 20. Yo creo que eso ha sido muy importante. Y uno que me dieron unas jóvenes a las que les hice su información durante muchos años. Se llamó Las Jóvenes del Sur, violadas por un grupo de policías en el sur de la Ciudad de México, cuyo proceso para lograr que algunos de esos policías fueran 30 años a la cárcel o 50, ellas, las sobrevivientes de esta violación colectiva, me regalaron un reconocimiento. Y uno que no esperaba y que me encanta, no es mi bebé. Tengo poca capacidad maternal, quiero decirles. No es mi bebé, pero sí es como una llegada. El Premio Nacional de Periodismo ahora ciudadanizado a partir de Fox, ciudadanizado que lo dan todas las universidades. Me parece que ese reconocimiento ni fue político, como pueden ser otros, incluso míos, ni fue de una amiga, como alguno que yo le puse el nombre de Dolores Jiménez y Muro porque me avisaron que me lo iban a dar y yo le puse el nombre. Yo tengo un premio Dolores Jiménez que yo inventé, entonces es entre cuatas, ¿no? Sí. Pero este del Nacional fue interesante. Fue una acción política lo del Premio Nobel. Fuimos
creo que 1000 mujeres en el mundo elegidas en una acción política para decirle al premio Nobel que no estaba reconociendo a las mujeres y que muchas no los merecíamos. Un poco la iniciativa de la Unión Europea, sí, pero que fue como concertado también, ¿no? Entonces, no es que los de la academia me reconocieron y me pusieron como precandidata, fue como una acción política, también hay que decirlo, para entender que además que sí, las mujeres se llama afidamento, quiere decir darnos confianza entre nosotras. Afidamento. Afidamento. Ahí está la voy a guardar. Darnos confianza y empujarnos al éxito. Nosotros seguimos fascinadas aquí en la mesa de la hormona con la presencia de Sara Lovera, pero tenemos que hacer una pausa. Y no me envidien, pero la verdad en la pausa también la plática se pone buenísima. Pero si quieres ser parte de esa plática, te invito a que nos escribas a WhatsApp. Yo todavía no me lo aprendo como mi querida compañera Cristina, pero te lo leo con mucho gusto. 44 45 70 58 54. Ponte en contacto. Ya volvemos. Seguimos muy contentas aquí en la mesa de la hormona, ya en este, ahora sí, último bloque que nos acompaña Sara Lovera. Muchas gracias, Sara, ha sido un verdadero deleite tenerte hoy en la hormona. Exagera. No exagero. Te voy a decir cómo es real. Como que esto dura 4 bloques y nos vamos a tener 5 bloques porque estás aquí. Nada más. Por primera vez en la historia de la hormona. Porque sabemos el tamaño de mujer que Yo está soy aquí sentada con extasiada. nosotras. Sí, soy claro. extasiada, Sara, la verdad. Exagerada Sí, sí, soy exagerada, Sara, pero no, esta vez no. Nos hablaste fuera del aire aire. de tu serie, Techo de Cristal. Platícanos. Bueno, el techo de primero decía Mari que qué significaba. El techo de cristal son los límites que le ponen a las carreras de las mujeres. Normalmente no se ven. Por eso se llama techo de cristal, porque tú sigues avanzando en una gerencia. Nació en el mundo de la empresa, de las mujeres empresarias. Esa denominación, que es como avanzas, no te das cuenta que hay un techo, que hay una pared, vidrio. está de cristal, está transparente y de repente te topas con ella. Entonces hay muchísimos ejemplos. El programa que yo pensé es entrevistar a las mujeres top, o sea, mujeres que en su profesión, en su carrera, en su vocación, han roto el techo de cristal, o sea, se pasaron, les valió, ¿no? Y se fueron. Volaron, la verdad. Y ese es, ahí se hicieron en Techo de Cristal como 66 entrevistas con mujeres muy exitosas en su profesión. De todo. Científicas, médicas, políticas, intelectuales, promotoras sociales, activistas, etc. Oye, yo te quería preguntar, ahorita que dices que las mujeres top, ¿hubo alguna con la que te toparas y dijeras, tiene el síndrome del impostor? ¡Ay! Buenísima pregunta. ¿No? Sí, ¿Qué le pasa? ¿No se la cree o qué? Neta no cree que sea eso. O sea, el impostor es la que no es lo que parece que es. Sí. ¿Estás de acuerdo conmigo? Bueno, como con muchísimos hombres. Yo creo que las mujeres en el espacio público, hay mujeres que son impostoras, ¿no? Que tuvieron la suerte y de repente una situación, una circunstancia, una persona las hace salir, ¿no? A donde sea. Se pueden convertir en primeras damas, o se pueden convertir en unas gran actrices, o se pueden convertir en unas grandes periodistas, a veces con muchos reflectores, y a lo mejor no son las que son. Yo creo que sí, hay millones de hombres en ese sentido. No me he topado casi con ninguna. Casi que con yo ninguna. Es que Así que sí se te antojó pasando alguna. Sí pensaste en alguna, lo pensaste. Pero porque caray, aparte el caso fue así como... la respeté. casi con ninguna. No, pues no nos digas. Una cosa así. Dentro de esta lucha, porque me parece que también desde tu trinchera es como una lucha por voltear a que nos vean a las mujeres, a que nos den el lugar que merecemos. ¿Te has topado con alguien que te quiera frenar? O sea, que de verdad te quiera poner el pie de que esta no suba, porque, ¿me explico? Con este techo del que tú hablas. No, a mí me hubiera gustado ser directora del periódico La Jornada, ¿no? Claro. No hay nadie que yo haya identificado que me pone. Con frecuencia las mujeres nos ponemos esos límites porque equivocadamente, y aprovecho,
para decirles que equivocadamente seguimos pensando que nos toca. Nos toca cuidar a los demás, nos toca responder por nuestros hijos e hijas, nos toca ser bonitas, delgaditas, y entonces a veces no comemos durante 6 meses y Es luego donde nos entran todos morimos. estos estereotipos, ¿no? Todos estereotipos. Y entonces las mujeres sí caminamos en el mundo con un poco de miedo. Y entonces hay algunas que se ponen su propio techo de cristal, por supuesto. No todas somos víctimas, no todas no nos dejaron, no nos permitieron, no hubo condiciones. A veces no nos damos cuenta cuando están esas condiciones, ¿no? Y cuando nos damos cuenta nos va muy bien por la vida, porque quiere decir que avanzamos. Yo no puedo decir que no tuve censura, sí tuve censura algún día, por supuesto. No quiere decir que no había quien me hizo grilla para ver si me despedían, por supuesto. Todavía recientemente, que no les voy a contar, pero que alguien dijo, ¿y por qué ahora lo verá todos los contratos? Viene de los hombres y de las mujeres, porque las mujeres no somos de Marte, vivimos con los hombres, nos parecemos muchísimo a ellos, por eso somos envidiosas, a veces le ponemos el pie. Hay una imagen donde las mujeres están como en una taza, todas aquí queriendo llegar aquí. Y no pueden, se caen. Los cangrejos. ¿No? Las jalan las propias mujeres, claro que sí. Porque No pasa en la mesa de la hormona, ¿eh? no Nos amamos. pasa. Aquí nos amamos. Aquí Yo quiero arriba y todos decirles trepamos. que este es un súper ejercicio, que es lo que más me gusta que hacen. Que lo piensen, es un súper ejercicio hacer trabajo en equipo. Y con las nuevas tecnologías, el periodismo, que era como nuestro tema, se tiene que hacer en equipo para salir adelante, para hacer buenas investigaciones, para lograr algunas cosas, porque tenemos mucha competencia con las redes sociales, no solo de las y los periodistas, sino de la población mexicana que tiene derecho a decir, a opinar. Ay, Sara, nos encanta de verdad tenerte aquí. Me tengo que ir a conclusiones ahora sí. Me encantaría, Cris, que comenzaras con tu conclusión. Bueno, del día yo de voy a decir una frase muy, muy sencilla y muy breve de Coco Chanel, que decía, una mujer debe ser 2 cosas, lo que ella quiera y lo que quien ella quiera y lo que ella quiera. Así que lucha por lo que quieres y sí atraviesa ese cristal, atrévete y hazlo y empodérate. Nuri. Bueno, pues yo me quedo con lo que nos decía ahorita Sara Lovera. O sea, deja de caminar con miedo. O sea, y yo creo que no nada más en este tema del periodismo, ¿no? O sea, en cualquier profesión, lo que tú decidas hacer, que sea congruente, ¿no? O sea, con lo que quieres hacer y con lo que haces. Y yo creo que si queremos un cambio, está en el avanzar y en la dedicación que le pongas. Gracias, Nuri. Mari. Híjole, yo me quedo con todo, estoy extasiada, quiero hacerte un profundo agradecimiento desde el fondo de mi corazón porque creo que eres un ejemplo de vida, un ejemplo para las mujeres, creo que seres como tú hacen este mundo y este país un lugar mejor y es algo que tenemos que celebrar todo el tiempo. Creo que las mujeres debemos de ser valientes, es mi frase favorita. Vamos a ser valientes, vamos a vernos entre nosotras, vamos a tomarnos de la mano y a romper esos cristales que nos han detenido a lo largo de la historia y vamos a cambiar la historia. Bueno, yo los quiero invitar ahí en casa a que googleen a Sara Lovera. De verdad, no van a dejar de ver sus videos, de leer sus artículos. ¡Qué horror! Más allá de este programa. Y bueno, te quiero dar la palabra a Marianux. En realidad te voy a decir que yo lo que puedo decir es aplaudirte, igual romper estos cristales, pero no, ni me tomes a mí, quiero que la tomes a ella, porque te quiero cerrar más bien con una pregunta y no dar mi conclusión. Mi pregunta sería, ¿qué le dices a esos o a esas nuevas periodistas que están viniendo, no? Eso es con lo que yo quisiera cerrar, que tú lo contestes. ¿Y tus conclusiones? Son después de lo que yo No, contesté. ese es para cerrar con broche de oro. Muy bien, muy rápidamente. A las nuevas generaciones de la comunicación, que informar a las mujeres es sustantivo, que no es un asunto voluntario, que no podemos hacerlo superficialmente con pura voluntad, que necesitamos trabajar nuestras diferencias, que necesitamos hablar y que necesitamos hacer a las mujeres fuertes, no empoderadas como lo estamos entendiendo. Empoderadas es darles la frase o el nombre en inglés, quiere decir empowerment, quiere decir
darle a las mujeres herramientas para que tomen su vida en sus manos. No ser diputadas a fuerza para nada. Eso quiero decir. Quiero agradecerles enormemente este espacio. Trabajar juntas con las mujeres ha sido como efectivamente mi vida, pero ojo, hablar de las mujeres no me convierte en defensora de derechos humanos. Soy una profesional del periodismo, las invito a hacer eso y a no confundir ser profesionales con, ahora de moda, decir que somos todas las periodistas defensoras de derechos humanos. No es cierto. Porque así no es. No es cierto. Muchísimas Sara, gracias. muchísimas gracias. Gracias. Y a ustedes en casa, muchísimas gracias. Yo nuevamente los invito a que sigan a Sara Lovera en Google. Hay mucha información, hay libros de los que ha sido colaboradora, artículos muy interesantes, videos que de verdad, si este programa las inspiró, mujeres, después de leer y de documentarse, van a quedar muchísimo más inspiradas y encantadas como estuvimos hoy nosotras 5 aquí en esta mesa de La Hormona. Muchísimas gracias. Yo los invito, recuerden, a que nos sigan en redes sociales, Facebook 9TV y por supuesto en el Instagram de cada una de estas maravillosas chicas. Véanos lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche, repetición todos los días, 10 de la mañana. Esto fue La Hormona.